¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes para vos y la audiencia. Bueno, una semana movidita la que tenemos no solamente aquí en Neuquén, sino también en lo que tiene que ver con la economía de nuestro país. El fin de semana nos sorprendió, entre comillas, la renuncia del ministro de Economía y su reemplazante que asumió ayer con todos los cambios que se vienen o no en lo económico. ¿Qué lectura podemos hacer de entrecasa de esto que está pasando? Bueno, sí, Argentina tiene una situación crítica en lo económico hace mucho tiempo, ¿no? Y se le ha sumado una crisis política. Indudablemente que la conjunción de la crisis política de la coalición gobernante, de esto que no se hable en un presidente y una vicepresidenta y se hagan expresiones en actos públicos y demás, obviamente que tensiona todas las variables de la economía, ¿no? Entonces, bueno, el no tener un rumbo marcado claramente, bueno, genera estas situaciones, por supuesto que las cuestiones estructurales que tiene nuestro país hace mucho tiempo, ¿no? La inflación, la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, el endeudamiento, es decir, cuestiones centrales que obviamente en un contexto político complejo se empeoran aún más. Así que la salida del ministro Guzmán era bastante previsible porque tenemos una inflación que no se detiene, la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, de los ingresos es cada vez mayor, cada vez podemos comprar menos cantidad de cosas, ahora venían los subsidios, la segmentación de los subsidios de luz y de gas, es decir, un contexto muy complejo. 2 años y medio había estado Guzmán y era esperable entonces que se desgaste en la función pública, sumado a que no habrá podido hacer varias cosas de las que tenía pensado seguramente por la falta de apoyo del poder político. Así que asume una nueva ministra, que es una mujer con experiencia porque fue ministra de la provincia de Buenos Aires en la época de Scioli, gobernador, conoce el terreno, digamos, porque trabajaba ahora actualmente en el Ministerio del Interior, siendo secretaria de provincias, con lo cual tiene mucha relación con los gobiernos provinciales, o tenía, y bueno, hay que ver qué camino toma, ¿no es cierto? Hay que ver qué medidas toma, lo tiene que hacer rápidamente porque el mercado es muy impiadoso, no espera muchos días. Fíjense cómo el dólar aumentó entre ayer y hoy, ahora se empezó a estabilizar un poquitito, pero rápidamente pegó un salto, con lo cual hay que ver cuáles son las medidas que toma y en qué entonces nos puede beneficiar a argentinas y argentinos que tome medidas correctivas por el lado de mejorar los ingresos, mejorar el consumo, tratar de bajar la inflación de a poco. La inflación no se baja de la noche a la mañana, no es sencillo hacerlo, así que tiene que ir hacia un sendero de crecimiento de la inflación con el tiempo, y después, bueno, deberá resolver fundamentalmente qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tenemos revisiones trimestrales y que hay que hacer una serie de deberes, de tareas, para cumplir con ese acuerdo, y finalmente si logra o no esta nueva ministra, con el apoyo político, si es que lo tiene, del presidente y la vicepresidenta, generar expectativa y confianza, que son dos cuestiones centrales en cualquier gobierno y en cualquier medida económica que vos tomes o plan económico que tengas en el país. Expectativa y confianza. Si lográs generar esas dos cuestiones, bueno, todos los actores de la economía de a poco se van acomodando y la economía entra en un sendero virtuoso, cosa que hace mucho tiempo no tenemos en nuestro país. Fernando, bueno, el dólar se está estabilizando, no Sí. sé cómo ha sido el resto de los mercados, pero el riesgo país continúa elevado y elevándose. ¿Eso qué significa? El riesgo país es la sobretasa que pagan los países cuando se endeudan. Cuando un país tiene mucho riesgo, riesgo de no pagar, de caer Mm. en default, de incumplir con sus compromisos, entonces se paga una sobretasa sobre una tasa internacional que es la LIBOR, es una tasa internacional que pagan todos los países del mundo, pero sobre esa tasa LIBOR, que es del orden del 3% anual, los países tienen un riesgo país. Argentina tiene un riesgo país cercano a los, supongamos, 3.000 puntos, están 2.000 y pico, pero vamos a ponerle 3.000, eso significa 30 puntos por encima de la tasa LIBOR. Es decir, que si a un país que no tiene riesgo de default, que ha cumplido con sus compromisos, le prestan plata al 3% anual, a nosotros nos prestan al 33%. ¿Está? Claro. Es una sobretasa. Entonces, obviamente, tomar dinero a esa tasa es carísimo
y Argentina ya tiene cubierto todo su cupo de endeudamiento, más no nos prestan ya. Por más que vayamos a pedirle, ya no nos presta nadie porque le debemos a cada santo una a vela. cada santo una vela, exactamente. Entonces, obviamente ningún organismo multilateral ya nos presta porque le debemos al Club de París, le debemos al Banco Mundial, le debemos al Fondo Monetario y tampoco nos prestarían los privados porque ya le hemos colocado papelitos de todos los colores que tienen vencimientos, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una sobretasa que hay que mirar, pero bueno, tampoco tenemos acceso a los mercados, así que no es del todo importante. Todos los días se anuncia el riesgo país, pero para la vida de cada uno de nosotros no nos modifican nada. Ujú. Es cierto que si pudiéramos acceder a mejores tasas, el país lo haría, pero no nos afecta en lo cotidiano, digamos. Fernando, ¿y hay riesgo de hiperinflación? Es difícil, Carmen, que se dé un proceso de hiperinflación como los que hemos vivido, ¿te acordás? En el 89. Sí, señor, claro. Bueno, es difícil porque tenemos muy deprimida nuestra moneda, nuestro peso argentino. Entonces, generalmente los procesos de hiperinflación se dan cuando la gente sale y consume rápidamente y el peso tiene algún tipo de poder adquisitivo. Hoy no existe eso. Si bien hay una caída de la demanda de nuestra moneda y la gente quiere cada vez menos tener los pesos en el bolsillo porque pierden valor, no es que si salen y consumen traccionen rápidamente en el mercado. Entonces, la verdad que estamos todavía lejos de un proceso de hiperinflación porque aparte hay oferta en el mercado, es decir, hay bienes. Y en los procesos hiperinflacionarios se da la combinación de una demanda exacerbada y una falta de oferta. Es decir, vos salís y buscás bienes y no hay. Entonces, obviamente, el precio se eleva rápidamente. Hoy no estamos en esa situación. Entonces, estamos lejos todavía de un proceso de hiperinflación, pero ya tener una inflación del 70% como la que vamos a tener este año es altísimo. Sí. Es de los 5 países que más inflación tienen en el mundo. Sí, se está hablando que julio va a ser de 2 dígitos. Bueno, dicen algunos que julio va a ser algunas consultoras cercana al 10%. Es altísimo, obviamente, y ya tener una inflación de 3 dígitos, si suponete que pasáramos todos los meses a una inflación del 10%, estamos en los 3 dígitos, es altísimo otra vez. Pero no se ve, por lo menos por ahora, no se vislumbra un proceso de hiper como el que conocimos en otras épocas en Argentina, donde había un precio en la mañana y un precio en la tarde. Es verdad. Eso todavía estamos lejos de eso, pero hay que acomodar el barco rápidamente, porque si no acomodas el barco rápidamente, bueno, podemos terminar efectivamente en una situación más crítica de la que tenemos en la actualidad. Bueno, entre sus primeras declaraciones, la nueva ministra dijo que no iba a haber devaluación y que habría que eliminar algunos subsidios. Bueno, porque ella obviamente, a ver, diciendo que no va a haber devaluación, lo que intenta es calmar los precios, porque cada devaluación en la Argentina del tipo de cambio oficial se traslada automáticamente a precios. Entonces ella dice, bueno, los 130 pesos que vale el dólar oficial, no el blue, no el paralelo que ya está en 2.50, 2.60, sino el oficial. Dice, bueno, ese no lo vamos a tocar, porque si tocan ese y lo hacen bruscamente, supongamos una devaluación del 20-30% de golpe, se traslada a precios rápidamente. Si vos estás con una inflación del 70 anual y encima devaluás bruscamente, se te traslada a precios y entonces sí acelerarías el proceso inflacionario. Entonces es complicado. Y por otra parte, ella dice, bueno, acá hay que ir hacia, viste que dijo, a mí me gusta el equilibrio fiscal. Te está diciendo, bueno, que hay que equilibrar las cuentas. También está tratando de llevar tranquilidad al mercado. Y la quita de subsidios tiene que ver con eso también, es decir, tratar de que el gasto público merme, que los subsidios cedan, que bajen, que sean menos, y de esa manera entonces también buscar el equilibrio fiscal. Está diciendo lo que tiene que decir en un momento de crisis. Imagínate si ella dijera, sí, vamos a devaluar, vamos a aplicar más subsidios, es como echar nafta al fuego, ¿no? Entonces está transmitiendo tranquilidad, pero eso va a ser unos días, es decir, ella de lo que diga a lo que haga, los hechos tienen que ser rápidos en este momento de crisis, porque si no va a quedar en lo discursivo y eso el mercado lo va a leer solamente como un discurso. Si ella no mueve rápidamente con medidas que tiendan efectivamente a buscar el equilibrio fiscal, a disminuir la inflación, a generar más condiciones favorables y expectativas y buena y confianza, entonces va a ser solo lo discursivo y va a durar unos días. Le van a dar un hándicap de unos días. Sí. Si en unos días no muestra el juego, no muestra sus cartas
y no indica un camino hacia dónde vamos, bueno, van a decir, bueno, indudablemente que no sirve, y el mercado rápidamente en eso reacciona, claro. reacciona, el mercado en eso es tremendo, es implacable, ¿no? Y entonces puede generar condiciones de mucha volatilidad. Bueno, lo cierto es que tendremos que hacer, como dijo alguna vez un ministro de Economía, uno de los tantos que tuvimos, don Álvaro Alzogaray, hay que ajustarse el cinturón. Y pasar el invierno, ¿te acordás que dijo así? También. Así que sí, es complicado. Bueno, es una crisis más en la Argentina, ya estamos acostumbrados, tenemos una capacidad de resiliencia tremenda los argentinos y argentinas, esperemos que sea la última, ¿no? Pero bueno, no se vislumbra por ahora un plan integral económico, nadie lo ha expresado del gobierno. Son pequeños parches que van diciendo y pequeñas expresiones. Bueno, ahora falta un plan integral, falta una reforma estructural que cambie el paradigma económico de la Argentina y que vayamos hacia una economía un poco más tranquila, porque vivir así también, Carmen, sí, es tremendo, ¿no es es cierto? tremendo, Levantarse todos los días con esto. Sí. Este fin de semana fue muy angustiante, ¿no? Esta Que el ministro renunció. incertidumbre permanente. Exacto, imagínate eso para los inversores. Claro. Imagínate eso para una persona que tiene que invertir, comprar una maquinaria, generar un puesto de trabajo nuevo, abrir su negocio todos los días. Eso es terrible para la economía, no hay nada peor que la incertidumbre. Fernando, gracias, como siempre, clarísimo lo tuyo, estamos en contacto. Gracias, Carmen, buenas tardes. Buenas tardes.